Eso quiere decir que cada vez hay menos pesimistas y más optimistas, porque también se trata de cómo miras las cosas. Hablo contigo y tú dices, el Perú todavía no ha terminado de curarse, todavía por supuesto hay una pobreza que nos hace daño y nos preocupa y nos lastima a los buenos peruanos, pero todavía quiere decir, tenemos la esperanza, estamos comprometidos en la integración nuestra para sacar a los demás. Claro, ¿cierto? No, hay mucho trabajo por hacer. Pero hay otros que no dicen la palabra todavía. Dicen, no, la pobreza en el Perú es, y siempre la visión de nuestra patria es de derrota, ¿no? Son las mismas gentes que siguen exaltando, por ejemplo, la guerra con Chile. Claro, ese es un tema, ¿no? Es un tema que es parte de esta visión, ¿no? De tener ser oposición es una profesión, pues para mucha gente, es lo único que han visto. Y en el caso de la guerra con Chile, por ejemplo, de hecho en este libro lo que hablo es de América Latina, porque para poder realmente surgir América Latina necesita unirse. Y nosotros hemos estado como países muy desunidos básicamente por temas de política, no por temas ni sociales ni culturales. O sea, hasta ahora hay gente que sigue hablando de la guerra con Chile como el gran problema entre Perú y Chile. En la guerra con Chile, tratando de buscar datos, encontré por ahí que lo más que podría pensarse que han habido 20.000 muertos hace 120 años. Y hasta ahora no nos podemos unir por eso, ¿no? O unirnos más. En la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años, un poco menos, han habido 6 millones de muertos, ¿no? Entre Francia, Alemania han habido varios miles, cientos de miles, y sin embargo, a la mitad del tiempo de nuestra guerra, con muchos miles más de muertos, y en la Primera Guerra Mundial, en solo la batalla de Verdún, hubieron 500.000 de muertos entre Alemania y Francia. O sea, ellos nunca deberían estar juntos, sin embargo tienen una moneda común, no tienen frontera, tienen pasaporte común, y nosotros con 120 años todavía estamos pensando en ese tipo o sea, hay gente que sigue levantando ese tipo de animosidad. No tiene mucha lógica. No tiene sentido. Ahora, uno diría, los periodistas extranjeros vienen al Perú y son periodistas, por lo tanto están mirando con los ojos pues muy grandes todo lo que está pasando, y entonces transmitirían esta nueva ola que se vive en el Perú, ¿no? Hay un nuevo viento, hay una nueva laya de gente con mucho valor, que sale adelante, emprendiendo, siendo empresarios, siendo pujantes. Pero cuando uno revisa los artículos sobre Perú que se publican en el extranjero, muy pocos transmiten algo de esta revolución de verdad que vive en nuestro país. Y más bien se publican pues, cosas o temas que tienen que ver con los últimos, por ejemplo. Mira, el New York Times, 26 de mayo de 2012. Perú debe cerrar las heridas generadas por la violencia política. O sea, como que estuviéramos empezando a vivir esta transformación, esta revolución que ya estamos más o menos sobrellevando, ¿no? Que tenemos muchos años de llevarla. Otro reciente, en el The Time, en Londres. ¿Por qué su familia lo rechaza? Y se refiere al presidente Ollanta, ¿no es cierto? O sea, la gente mayoritariamente lo aprecia, pero ¿por qué contar las historias solamente así de un pueblo completo que tiene, pues claro, sus deficiencias y tiene sus enconos y tal, y sus oposiciones, pero que vive la revolución que nosotros vivimos? Claro, pero fíjate, es cierto, y creo que es un problema de la prensa en general, ¿no es cierto? Hay la prensa amarilla, la prensa que piensa que lo único que vende es la mala noticia, y los ingleses tienen unos diarios que son terribles en eso. O sea, la prensa amarilla inglesa es horrible, solamente vive de la mala noticia también, y en todo el mundo. Entonces, para mí hasta me parece natural que lo digan, pero primero dos cosas. El hecho de que estén mostrando ese tipo y su familia no lo quiere, en comparación a lo que hace 20 años decían, era no sé cuántos cientos de muertos, Sendero Luminoso, no sé cuántos problemas. O sea, esos eran las noticias que uno vivía todos los días. Sí, claro. Y yo las he vivido afuera,
Y ahora que te digan, pues esas cosas son nimiedades. Pero por otro lado, la imagen que tienen afuera, los políticos, la ciudadanía, es tan buena que hasta hace cambiar a las personas. O sea, cuando, supongo yo que Ollanta Humala, el presidente, cuando ha estado ahorita en Europa o cuando se va a alguna de otras reuniones y le empiezan a decir, oye, qué bien que va el Perú, ¿cómo estás? Al final, si en algún momento pensaba, oye, de repente regreso a mi plan inicial y no a la hoja de ruta porque me están fastidiando, supongo que se reasegurará de que ha escogido el buen camino, ¿no? Porque todo el mundo lo que le dice es, oye, Perú, claro, estás bien. En las cumbres, en las citas. Cumbres, ¿no es cierto? Nosotros, antes los peruanos, yo cuando iba a algunos congresos que tengo que ver de mis temas o que me invitan a algunas conferencias, en el extranjero antes éramos casi apestados, o sea, nadie se acercaba a nosotros, los empresarios, que nos iban hablando, nosotros éramos el patito feo. Ahora tú vas y la gente se te acerca y la gente te dice, oye, podemos hacer negocio, o, etcétera, ¿no? Cosas como antes. Oye, nos pasa lo mismo a los colombianos, a los chilenos, a los mexicanos. Hemos formado, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, estamos mirando el otro lado, o sea, ¿no es cierto? El mundo del Pacífico. Claro. Pero, ¿cómo puede sentirse un argentino en este momento? Muy mal. De hecho, se sienten mal. O sea, los contactos que uno ve es que no saben hacia dónde más. O un venezolano en este momento, ¿no? En realidad son situaciones bastante distintas a las que nosotros vivimos. Ahora, supuestamente son situaciones pasajeras. Esto deberá pasar y deberán pues regresar a la cordura, ¿no? En algunos casos. Los pueblos sí somos pujantes, y los pueblos latinoamericanos, como tú dices, rompiendo los mitos, no somos ni ociosos, ni maleducados, ni machistas únicamente. Tenemos pues algunos defectos, por supuesto, pero somos pueblos emprendedores. Sí, somos pueblos emprendedores. Lo que pasa es que durante mucho tiempo nos hemos autoflagelado también, ¿no es cierto? No hemos mostrado lo bueno que hemos tenido y hemos dejado que otros lo muestren nuestra imagen. Entonces, ya es el momento, en estos momentos en que estamos creciendo, creo que podemos levantar la voz y decir, oye, un momentito, yo quiero mi foto también, ¿no? ¿No? Extraordinario, extraordinario, Rolando. Como siempre, tu manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver el Perú, y en este caso, América Latina en pleno. Te felicito, el libro es extraordinario, por supuesto, usted tiene que comprarlo. Somos más que siesta y fiesta. Claro que sí. Gracias, Rolando. Gracias por venir, por darnos siempre esas ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Muchas gracias. Vamos a la pausa y vamos a regresar con el embajador José Antonio García Belaúnde. Vamos a hablar precisamente de los TLCs y el acuerdo de la alianza, la alianza esta que hemos formado con los países de México, de Colombia, con Chile, Perú, y estas fortalezas que empezamos a destacar. Muchas de estas propuestas se gestaron y se concretaron en la gestión del embajador José Antonio García Belaúnde. Él ha sido 5 años canciller de la República. Y recién hemos leído en algunos medios que el gobierno consideraría, o por lo menos ha recibido, vamos a dejarlo ahí, ha recibido la oferta de que el Perú se inscriba en el Mercosur. Y entonces mucho de lo andado podría desandarse. Entonces vamos a volver con José Antonio García Belaúnde para hablar del asunto. Regresamos.